Hey, muy buenas chicos, chicas, yo soy Sergix y estamos en un nuevo Charlando de Chill, después de tiempo y el primero del año. Y estamos con nada más y nada menos que Nakios. ¿Cómo estás? Muy bien, saludos. ¿Cómo estás tú? Yo bien, perfecto. Primera pregunta, sí que viene de cajón. Preséntate a todos. Preséntate quién eres, qué haces y por qué crees que estás acá. Bueno, yo soy Nakios Moon. Ya veo principalmente contenido en TikTok de tanto de coleccionismo como de datos curiosos. O sea que igual mi gama de lo que hablo suele ser en el fondo el ambiente ñoño. ¿Ya? Yo en realidad no sé por cuál de todos los ámbitos estoy siendo invitado, pero yo creo que quizás podría ser por el lado de Power Rangers, quizás. No, Ben 10. Ah, por Mendes, bueno. Ese era menos tantos. Perfecto. Entonces, comencemos con esa pregunta. ¿Qué relación tienes tú con Ben 10? Muy emotivo. Nada, bueno, es que en realidad Ben 10 ha sido una serie que yo vi desde muy pequeña. O sea, la serie tiene bastantes años ya al aire. Si no me equivoco, la veo como desde los 9 años aproximadamente. Hace mucho tiempo, considerando que ya voy para los 27. Ya luego. En realidad ha sido una serie que en realidad a mí me marcó bastante. Porque recuerdo de niño estar ahí viendo episodio a episodio. Desde la serie clásica yo iría como hasta al finales de lo que fue como la segunda temporada de Alien. De ahí yo no lo retomé hasta ya años después, que fue más o menos cuando comencé a hacer contenido de hecho de Ben 10. Bien, interesante. Entonces, ¿cuál sería tu serie favorita de Ben 10 o temporada favorita? Bueno, curiosamente va como un poco seguido como lo que estoy diciendo. Yo creo que mis temporadas favoritas serían las primeras dos temporadas de Alien Force, porque todo el arco en el fondo de la invasión de los Hybrid para mí siempre fue como mi parte favorita de lo que ha sido Ben 10, porque en el fondo yo lo sentí como una evolución con respecto a la serie clásica, y a la vez que comenzaron a dar como una trama como un poco más serializada, que a mí me gustó bastante. Interesante. Y en cuanto a, hablando de cosas favoritas, ¿cuál sería tu alien favorito? Cannonbolt. Cannonbolt así, sin duda, si yo siempre digo, Cannonbolt es mi alien absolutamente favorito. En todas sus versiones, en todas sus versiones, absolutamente. ¿Se puede Ya saber sea el por qué clásico, o el, hay alguna razón o... eh, yo creo que fue porque, yo creo que al igual que a muchas personas le marcó mucho el ver que Ben tuviese una alienígena nuevo. Y el tener ese episodio y verlo por primera vez, yo creo que es bastante impresionante, al menos a uno como niño. Y de hecho, incluso ahora viéndolo de nuevo, ya es más como con nostalgia, pero aún es un episodio que me sigue gustando mucho, que es el de la... Ay, el... No me acuerdo el nombre del episodio específicamente, pero era donde estaba este alienígena que estaba consumiendo a la Tierra, que era como una especie de Nautilus. Ya, sí. Entonces, ahora ya vamos un poco más con preguntas más rebuscadas. Ya, ¿Cuál considerarías tú, por tu parte, que podría ser un Ben, por así decirlo, que de la historia sabemos de que se llama Ben 10 y obviamente el protagonista es Ben? Pero si claro. digamos se quisieran decantar, ya sea a un spin-off o lo que sea, ¿quién crees que sería un personaje lo suficientemente interesante, enganchante y por supuesto que dé para más de una temporada para hacerle un spin-off? Puede ser cualquiera, puede ser aliado de Ben, puede ser un personaje que haya aparecido 2 minutos en la serie pero le puedan sacar contenido, o puede ser un villano. Ya, o sea, tenemos un rango bastante amplio de posibilidades. A Dinos ver. todos los que quieras y por qué. Así, mejor. Bueno, el primero que yo pensaría, así como el primero que viene a la mente sería Kevin. Porque Kevin de por sí, desde que comenzó Alien Force, yo creo que funcionó como completamente como un coprotagonista. O sea, yo diría que tiene como un nivel de importancia quizás tanto o más alto como el de Ben. Y de hecho, hubieron momentos en los que se separaron. Por ejemplo, al inicio de Omniverse, Kevin y Gwen se separan de Ben, por así decirlo. Y sería interesante, por ejemplo, saber
qué ocurrió en ese tiempo, como cuáles fueron las aventuras que tuvieron cuando no estuvieron con Ben. Eso sí sería como una idea. Lo otro sería ya seguir como ya como alguna otra ramificación, como ya Kevin, como por ejemplo como plomero, que era como siempre su sueño, que era lo que él hablaba, que quería ser como su padre y todo eso, y ver cómo sería él trabajando como efectivamente como un plomero, porque muchas veces en la serie ellos, claro, tenían la placa de los plomeros, pero no trabajaban, por así decirlo, bajo el mando de los plomeros. De hecho, Ben, por ejemplo, solo trabajó bajo el mando de los plomeros efectivamente en Omniverse. Y ya, si no fuese Kevin, si no fuese Kevin, yo creo que otro posible spin-off podría ser con los niños plomeros, con Helen, con Manny, que eran los híbridos, porque inclusive, al parecer, o sea, no sé si este rumor sea cierto, hubo un momento en que se planteó hacer como un spin-off sobre los niños plomeros. Y esto se planteó principalmente en este episodio donde están siendo entrenados ellos por Max, y en el fondo tienen que enfrentarse a Ben, que supuestamente se había vuelto loco, y en el fondo que era como una prueba para ellos para poder convertirse en plomeros. El poder ver cómo ellos se hubiesen desarrollado en el fondo, también siento que eso ha sido muy interesante. Mm, interesante. ¿Y no tendrás algún villano como alguna de tus alternativas, ya sea como una historia que ha continuado en momentos que no lo hemos visto, o ya sea por qué estuvieron en ese momento de villanos antes? Mm. En ese aspecto, como villanos, también hay, o sea, hay varios, bueno, Ben de por sí tiene varios vacíos argumentales dentro de sus historias, entonces igual sería interesante ver, por ejemplo, quizás no como una serie completa, pero saber qué ocurrió entre medio, por ejemplo, con Fantasmático, que también después le pusieron El Terror como su nombre completo, porque en la tercera temporada de la serie clásica, Fantasmático supuestamente había quedado dentro del Omnitrix, y después cuando lo volvemos a ver en Alien Force, él estaba siendo transportado como en una nave de prisión. Entonces, ese vacío de qué ocurrió entre medio, me hubiese gustado haber sabido qué ocurrió. eh, pero y lo mismo ocurría con, por ejemplo, con Vilgax, que cuando pasa a ser Alien Force, él ya no es como este conquistador, sino que era como el rey como de su planeta, y se supone que él también estuvo defendiendo su planeta. Entonces ver este personaje que nosotros consideramos como el villano como por excelencia en Ben, actuando como protector de su pueblo, y como quizás la dualidad de cómo él actúa como entre ser como heroico y a la vez villanesco, quizás también podría ser algo interesante de ver. Interesante. Y hablando de villanos, antes de pasar al siguiente tema, ¿consideras que hay algún villano o algún arco de un villano de cualquiera de las partes que hemos visto en todo, hablando ahorita del Ben 10 Prime, que haya sido desperdiciado? O sea, que hubiese dado para más, pero o lo hicieron que todo fuera muy efímero y fuera muy rápido por hacer que otro arco viniera, o hacer de que el villano no cumpla las expectativas que todos pensaban, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría que un villano que yo siento que a mí me hubiese gustado que le sacaran más provecho es a Albedo. Porque Albedo de por sí casi siempre lo tenían como un personaje como un poco secundario en muchos momentos. Como las veces que fue como el villano principal fueron cortas, fueron como 1 o 2 episodios, nunca fue como un arco completo. Y en verdad yo siento que Albedo de por sí es un villano bastante interesante, porque es de los pocos que no tiene como un objetivo malévolo de por sí, o intrínsecamente malévolo, porque lo que él quería conseguir era volver a su forma original. El tema es que él buscaba cualquier método para poder volver a esa forma que él tenía. Y el no poder ver más sobre, como por así decirlo, como la psicología de este personaje o de sus motivaciones, siento que fue como un desperdicio. Bien, Siento que se podía haber aprovechado más. sí, sí, interesante. Entonces, ahora vamos con otra pregunta. Uh-huh. ¿Quién crees que de verdad se merece el Omnitrix? O sea, sabemos que Ben, por lo menos en el futuro que nos han mostrado, tiene el Biomitrix y tal, y seguramente a Ken también le dan un Omnitrix. Pero Uh-huh. si
por A o B cosa pasara que Ben en esa línea seguramente una amenaza mayor acabara con su vida, hay un abanico de posibilidades de nuevos portadores de Omnitrix. ¿Piensas de que habría una Mm, persona que tendría un buen legado para tener el Omnitrix? Pero estamos hablando del Omnitrix que le dieron en Omniverse, el definitivo. Una persona que pudiera claro. tener todo ese poder dentro de sus manos, o se lo tendrías que dar sí o sí a su hijo, porque básicamente es su hijo, pero tomando en cuenta obviamente que todavía es un chico y no podría controlar tanto poder. Mm, a ver, uy, es que yo que siento que es difícil pensar a veces en otro personaje con el Omnitrix que no sea Ben. Aún así, si tuviese que alguien tomar su legado por algún motivo, a ver, tendría que ser alguien que tuviese como el conocimiento sobre los aliens o tener al menos como, ¿cómo decirlo? No tanto el conocimiento, sino más bien como el espíritu como de héroe. Ujú. Y yo siento que quizás un buen personaje que podría funcionar para esto podría ser Rook. Porque Rook en cierta forma, además de ser como un compañero de Ben durante Omniverse, también siento que fue como que tuvieron como una relación como de mutuo aprendizaje de uno con el otro. Y siento que es un personaje que podría hacerle justicia a los valores y a las creencias que tiene Ben. Y hablando de eso mismo, ¿quién crees tú que habría sido el personaje, el villano, la persona, monstruo, alien, lo que sea, que haya logrado vencer a un Ben no solo con un Omnitrix definitivo, sino con uno que le podía permitir fusionarse y tener fusiones como lo vimos con ¿cómo se llama este? El, eh, ¿X? O la fusión de muy grande con Upshock. no, el de Atomics con Alien X, Sí, Atomics X. Atomic X. Sí, Sí. ¿quién crees que pudo haberle ganado y hacer de que Ben hubiera perdido en un momento? Así. Bueno, técnicamente vimos que Maltruant lo derrotó, aunque siempre se me hizo como extraño, porque siento que nunca quedó claro, en cierta forma, si Maltruant derrotó a Atomic X porque era más poderoso o porque Ben 10.000 sabía que tenía que ocurrir como todo ese ciclo como temporal, entonces como que no podía interrumpirlo. Pero por ejemplo, en cierta forma Maltruant fue un villano que lo derrotó. Otro villano que yo creo que lo podría haber derrotado podría haber sido Albedo utilizando su versión mejorada del Ultimatrix, la que vimos en Omniverse. Porque bueno, los Supremos yo creo que se encuentran en un nivel como de poder bastante similar a las fusiones dentro de lo que es Ben 10. La verdad es que sí. Ahora sí, ya entramos al tema denso. ¿Qué opinas del reboot? Mira, honestamente, debo decir de que mi opinión, yo siempre sentí que es como un poco impopular porque sé que la gente lo detesta, pero yo ciertamente lo encontré disfrutable dentro de sus propias como de su propio estilo, porque es una serie mucho más episódica, es una serie que rara vez tiene arcos largos y muchos episodios se sienten bastante infantilizados, que yo diría que es como el punto más débil, pero cuando toman historias a fondo o le echan ganas, por así decirlo, yo siento que consiguieron cosas bastante interesantes. En lo personal, yo me lo vi hace poco, o sea, casi, porque me falta terminarme los últimos especiales, aunque ya sé qué es lo que ocurre en realidad. Eh, pero yo siento que el reboot es como muchos episodios que son muy randoms y algunos son buenos y después un arco muy interesante al final. Y así era como cada temporada. Ah, sí, sí. Yo diría que, yo diría que es disfrutable. Yo diría que no es la peor temporada de Ben 10. Eh,
Pero aún así, siento que podría haber sido más. Siento que tiene como un potencial desperdiciado. ¿Tú en lo personal le darías una segunda oportunidad y le darías a ese Ben una oportunidad para que continúe con lo que sería supremacía alienígena? ¿O te gustaría ver una serie nueva, un reboot del reboot, totalmente desde cero otra vez, con una esencia diferente tal vez, o con un Ben diferente, o de repente con otro protagonista, como lo podría ser, yo que sé, Kevin, o lo podría ser Wade, o lo podría ser Ken, o cualquier personaje, o eso mismo, le darías una segunda oportunidad a ese Ben Reboot, dándole una oportunidad para que siga lo que se supone que tiene que ser en el orden cronológico? Mira, honestamente, si bien yo disfruté del reboot, yo siento que ya alargaron bastante la historia y utilizaron de más el tiempo que podrían haber aprovechado para hacer algo aún mejor. De hecho, el reboot es la serie que tiene más cantidad de episodios dentro de Ben 10, la mayor cantidad de temporadas, incluso. Entonces, si bien no estaría mal ver quizás un especial, por así decirlo, de la versión de Alien Force o de Ultimate de este Ben, yo creo que lo mejor sería tener un nuevo reboot de Ben 10. O sea, tener una nueva interpretación de lo que sería este personaje. Porque de por sí, los dos Ben que hemos conocido hasta ahora son bastante distintos. Bastante distintos. Y siento que hacer otro, yo siento que sería lo mejor. Tratar de como darle un nuevo aire a la serie, porque ya considerando el tipo de series que son como que funcionan hoy en día, siento que se podría hacer algo mejor, algo que pudiese funcionar de una manera quizás distinta, más serializado, por ejemplo. Entrando a todo esto, lo que es del reboot y tal, una de las cosas que cambiaron bastante con lo de la serie original es que le dieron mecánicas nuevas al BEM, dándole las formas de las Omnimejoras, las Omnikicks, Omninaut, y también dándole aliens que se supone que en la línea original no pasaban, como lo sería un Mongosaurio, G-Tray, Wrath. Primero, antes de todo, la primera pregunta sería, ¿qué opinas de el causante de relativamente todo esto, que sería Shockrock? La segunda pregunta sería, ¿qué opinas sobre incluir todas estas mecánicas al comienzo de la serie? Que se supone que es como un reemplazo a lo que habíamos visto por ejemplo, Ultimate Alien con los Supremos o en Omniverse con el Babo Beyond. Y por último, ¿qué opinas de que hayan incluido aliens de otros catálogos de Omnitrix como dentro del catálogo original? Esa sería. Ya, entonces primero, en referido a lo que son las Omnimejoras y el Omnikicks, yo siento que fue un concepto interesante que a tratar, porque en el fondo la Omnimejora era, más que ser una Omnimejora, era técnicamente un error que estaba teniendo el Omnitrix debido a Shockrock. Y siento que fue un concepto distinto con respecto a lo que habíamos visto en series anteriores. Y después vinieron los Omnikicks y los Omninaut, Ujú. que siento que mucha gente se quejó diciendo de que, ¿cómo decirlo? Que eran como armaduras de batalla, Sí, sí. diciendo que como no era como el significado original del Omnitrix y otras cosas. Ya, pero Pero no eran como viendo armaduras la de armas serie, y todo. claro, el Omnikicks en cierta forma, más que ser como una armadura de combate, se supone que su objetivo es proteger justamente a las especies que tiene almacenadas dentro del Omnitrix. Y siento que el tener como ese punto adicional que es como el método de defensa para poder proteger a estas especies, fue interesante. Y de hecho me gusta más que los Supremos, porque los Supremos era muy irregular el cómo funcionaban. Ahora, con respecto a lo de añadir catálogos distintos, siento que es una buena decisión. Porque el Omnitrix teniendo cientos de cientos de miles de aliens, eh, es lógico que los Bens de otros universos no necesariamente comiencen con el mismo catálogo de 10 alienígenas, que sean distintos. De hecho, es algo que incluso vimos dentro de la serie original, por ejemplo, con la Wen 10 de Omniverse, que vimos que tenía, por ejemplo, a Cannonball y a Wildvine en su catálogo original.
bueno, inclusive la serie originalmente iba a tener a Cannonball dentro de los primeros 10 años, Sí. cosa que no ocurrió por distintos motivos. Y de hecho me gusta en ese aspecto que el reboot haya tomado esa idea y haya colocado a Cannonball dentro de los 10 alienígenas originales, retomando esa idea, y también porque Cannonball me encanta y necesita estar ahí. Ok, para finalizar un poquito tema reboot, vamos a también terminar hablando de Kevin, que en el Uh-huh. reboot también le dieron un rol diferente al de los Mosianos que Sí, conocemos, dándole acá también un Omnitrix, el Antitrix. ¿Tú qué opinas sí. de eso y de las transformaciones relativamente corruptas que tenía? Yo siento que fue un concepto hasta cierto punto interesante de aplicar, porque, claro, uno a veces siempre se pensaba como a Kevin en su serie como original como la contraparte de Ben, y aquí se lo tomaron bastante más literal, al darle directamente el Antitrix. Y siento que el Antitrix, en cierta forma que los aliens fuesen corruptos, era como una especie como de guiño o de intento de hacernos creer que Kevin o no era completamente humano o era un mutante de alguna forma, o sea que tenía algunos de estos elementos que tenía el Kevin de la serie original. El problema es que nunca se explora, entonces nunca sabemos si en realidad es el Antitrix es de esta manera porque es el método original en el cual Vilgax pensaba hacerlo, porque de hecho al final de la serie el Vilgax utiliza el Antitrix para combinarse con Alien X y hacer al Alien B. Sí. Entonces, ¿ese era su objetivo, mezclar aliens, o fue como que se aprovechó de un error que tuvo su diseño? Cosas que quedaron un poco al aire. Pero por otro lado, siento que el tomar el rol de Kevin y colocarlo como una especie de rival amigo, similar al que fue Alien Force desde el inicio, fue un acierto. Fue un Mm. acierto porque yo siento que el Kevin de la serie original es un personaje muy bueno, pero que vimos como 4 veces y que en realidad nunca se dio realmente esta rivalidad entre ellos, o sea, como, claro, se daba como los indicios de, al primer episodio fue un amigo y después intenta como juntarse, como tratar de perdonarlo y que no resulta, pero más allá de eso, no fue algo que se explorara a fondo dentro de la serie original y no fue hasta Alien Force, que ya literalmente es la siguiente serie, Obvio. que realmente se retomó esta idea y se hizo como siento que debería haber sido desde un inicio. Entonces, como yo siento que esto debe haber sido siempre de esta forma y que en el reboot lo haya hecho así, a mí me gustó bastante. De hecho, yo diría que el Kevin del reboot es una de las mejores cosas que tiene el reboot porque es quizás uno de los personajes más interesantes que podemos ver ahí. Pues perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a tu minijuego. ¿Te parece? ¿Mm? Sí, por Me muteé un supuesto. rato y paso a presentar el minijuego. Ok. Sí. Ok, ya lo tengo presentado. Lo puedes ver, ¿no? Ay, me olvidé de desmutearme. Y está, ahí está. Me olvidé de desmutearme. Ya lo puedes ver, ¿no? Sí, sí, está muteado. Sí, sí, lo puedo ver. Entonces es bastante fácil. Tienes al alien y me tienes ¿Mm? que decir quién es. Un punto si me dices quién es y 2 puntos si me dices con su especie más. Así que, fácil, comencemos. Ya. Bueno, este alien es muy grande, claramente, y la especie es un Tokustar, que de hecho es una referencia al Tokusatsu en el nombre. Pues perfecto, sí, es muy grande. Vamos con el siguiente. Ya. Este es del lobo o Blitzwolfer, cualquiera sea los nombres que le quieras dar, y la especie es un Loboan. Perfecto, bien, bien. Hasta ahora bien. Ahora va uno más difícil. Su puta madre. Ya. Este es The Worst, o el peor. Ya. Y la especie es un Atrocian. Bien, hasta ahora bien, todos. Ya, este es más difícil. Insectoide. Y la especie. Insecto.
No voy a mentir, no lo logro, Bueno, no logro estás recordar. en esta con un punto, pero no importa, ya te has farmeado varios. Y el último, ya. Ya, este es Surge, Ah, de verdad. eh, Surge, sí, pero yo diría que la especie es lo que no recuerdo. Sí, sí, es Surge. Bien, bien, todos. Pensé que con Surge te iba a agarrar porque es tan olvidable el alien que. Sí, era bastante X. Ah, literal. Bueno, entonces no tenía pensado que íbamos a terminar este bloque tan rápido. Entonces Dame pasamos un al segundo, ¿ya? último bloque. Ok, ahora sí ya se está Sí, viendo en ya, el audio. Perfecto. Lo que dije, me puedes hacer cinco perfecto. preguntas, las que tú quieras, comencemos. Ya, lo primero que te iba a preguntar, una pregunta bastante simple, pero siempre es necesario saber. ¿Cuál es tu serie favorita de Ben 10? De Ben 10, yo diría Omniverse. Es la que más me he viciado. ¿Sí? ¿Cuál de todas sus temporadas? Porque Omniverse tiene como 8 temporadas. De Omniverse te diría la última. Todo lo que es el arco de el multiverso y tal. La verdad es que me Yes, gusta mucho. perfecto. La siguiente pregunta. Si bien Ben 10 ha tenido crossovers con otras series, por ejemplo con General Rex o con Los Sábados Secretos, ¿con quién te hubiese gustado que hubiese tenido un crossover? A ¿Con qué ver, otra serie de Cartoon Network? diría que con los jóvenes titanes, pero ya lo ha tenido. Así que Sí, con el del reboot. sí, con el Nexus y tal. Así que a ver, Sí. mm, ¿cuál podría ser? Posiblemente, a ver, digo, es que es difícil. O sea, Sí. exclusivamente que sean de Cartoon Network o en general. Mm, Podría ser de otra serie, pero yo siento que. Ya sí, sí, pudiese ser de otra serie. ¿En qué tienes en mente? A ver, si es solo de Cartoon Network, creo que me gustaría Ujú. el Ben Prime con los jóvenes Mm, titanes también de la línea Los original. clásicos. O sea, los Ya, clásicos. sí, Le daría otro enfoque. Y si es en claro. general, estaría Ujú. interesante ver a Ben o en el mundo de Pokémon o en Dragon Ball. Ya, el de Pokémon puedo verlo. Imagino ven transformado en Boll Weevil eh, siendo intentado, tratado como un Pokémon. Pero sí, voy a ver si algo interesante. Tercera, a ver. Eh, la siguiente pregunta es: ¿qué fusión te hubiese gustado ver dentro de la serie? Mm, La verdad es que a mí siempre he querido ver fusiones que estén rotas, pero, o sea, más rotas que el Atomic Sex. Así que yo creo que me hubiese gustado ver un ¿cómo lo podría llamar? Clockwork X o Alien C. No sé, siento que tendría que Sí, estar muy roto, pero al mismo tiempo que también tendría muchísimas limitaciones por el poder que tendría. claro. De hecho, yo siento que el poder disminuiría aún más porque a mí a veces me parece extraño cuando la gente coloca Clockwork como en el top de los aliens más poderosos, porque si bien el poder del tiempo de Clockwork es muy bueno, la gente olvida que una vez el Capitán Nemesis le dio una patada y a Ben le dio un infarto. Sí, tiene muchas limitaciones Clockwork, pero Sí. Ya, ahí vamos. Tres. sí. Eh, ya. ¿Cuál de los Bens alternos que vimos en Omniverse te hubiese gustado que hubiésemos explorado su historia? Uy, es que varios son interesantes. Digo, me hubiese gustado ver un poquito de la vida del Ben 10 sin reloj, porque digo, Mm, sería una historia diferente, sería un enfoque sí. diferente de la serie y varios sucesos que posiblemente, si todo lo que pasó en la serie original también pasó en su línea, sería bastante Ujú, interesante ver, por ejemplo, un Vilgax que llega a la Tierra, pero no se enfrenta con Ben. Y el claro. otro que me gustaría verlo es de Negabem. Estaría interesante ver por Ujú, qué llegó hasta ese punto.
claro. El otro sería del Ben Zombie, no me acuerdo su nombre. Benzarro. Benzarro. También, ¿por qué? Porque más que todo por esto del Carnitrix que se estaba formando recién ahora gracias a Ah, TikTok. O sea, me hizo recordar y sí, sí, dije, sí. pero Benzarro ya existe, o sea, es interesante ya que Claro. es una línea similar. Y por último, creo que del que me gustaría de él sí darle el spin-off sería Ujú. más que todo ¿cómo se llama? Eh, el Ben 23 que creo que Ah, es el único sí. con un poco de coprotagonismo durante un par de temporadas. También es que Ujú. tiene varias historias detrás que se le podría ver, porque por ejemplo, ese Ben no tiene un abuelo Max. Sí, Así eso que era es, bastante así interesante, de que es hecho. como ¿qué hubiese pasado si Ben no hubiese tenido el apoyo del abuelo Max en todo el viaje y tal? Porque Claro. prácticamente Ben tiene ese sentimiento de heroísmo y tal, gracias al abuelo Max, gracias a Wendy, gracias a todo lo que ha pasado Ujú. en el recorrido. En ese universo, al no tener al abuelo Max, obviamente Ben se relativamente corrompe por el poder y la persona que hace de que tenga ese sentido más de heroísmo y de hacer el bien por su propia cuenta es gracias al Ben Prime, que le da una lección. Y de hecho le dan la lección que le entregó el abuelo Max, entonces igual es como el ciclo completo. Sí, sí. Ya. Y una última pregunta. La última. Eh, hmm, Si hicieran una película de Ben 10 con Uf, el Ben Prime, Ben Prime. ¿quién te ¿Live gustaría action que fuese o animación? el... ¿Ah? ¿Live action o animación? En animación, yo creo, Animación. porque realmente nunca tuvimos una película como de animación 2D como en la serie dentro de Ben 10. O sea, si tratamos el reboot. Pero Ben Prime nunca tuvo una película de animación con la misma animación que tenía en la serie. Ah, sí. ¿Quién te gustaría que fuese un villano que regresara para ser el villano principal en esta película? Ya, la tengo definitiva, porque es uno de mis villanos favoritos y de verdad sí creo que es el más infravalorado, bueno, no infravalorado, pero sí el más desperdiciado dentro de la serie. Me encantaría ver el regreso de Agregor, pero Pues sí. con más ambición, o sea, no con la ambición de quiero absorber el poder de un Alien X bebé. Me gustaría una ambición más grande, o sea, regresar y decir, no, ya no quiero ir por ese poder de golpe. Ahora me doy cuenta y quiero el Omnitrix. O sea, Por y ejemplo, poder lograr, por cierta parte, ver como un Kevin Supremo, pero con Agregor. Que tenga todos los poderes sí, del Omnitrix y que pueda mutar de alien en alien y tal. O sea, sería bastante interesante, ya que también podríamos ver un poco de las raíces, poder ver un poco de Kevin, poder ver un poco de todo lo que es ser un osmosiano y tal en la película. Porque siento que claro. aunque Ben sería el protagonista y el antagonista Ujú. sería Agregor, Ay, la ¿verdad? pieza fundamental también sería Kevin, que es un personaje súper interesante. Sí, absolutamente. Bueno, entonces, las 5 preguntas concluidas. Entonces, ya llegamos a la Perfecto. recta final. Y bueno, una de las partes que más les Ujú. gusta a la gente y más les emociona, las nominaciones. Puedes nominar a las Ok, personas que tú quieras para que, como les digo, no está asegurado que vengan, pero por lo menos ya tienen su invitación. ok, ok. O sea, ¿puedo nominar a alguien para que lo entrevisten como en un futuro, dices tú? Como en un futuro, los que tú quieras. ¿Una cantidad específica? O sea, como... No, los que tú quieras. Si quieres nominar uno, uno. Si quieres nominar cinco, cinco. Ok. Entonces, yo diría que al primero que yo nominaría sería a Revin 3DS, que es coleccionista de Power Rangers. Que de hecho yo diría que es uno de los que tiene una de las colecciones más grandes que he visto dentro de todo. Otro compañero mío, por cierta forma, porque sería Frey Otaku, que yo nominaría, porque de hecho yo siempre los recuerdo a ellos con este tipo de situaciones, porque nosotros en algún punto tuvimos un podcast en conjunto en Twitch, que ya no existe, o sea, que ya finalizó, por así decirlo, especialmente por tiempo, pero yo siempre los tengo en mente. Eh, a ver, otra persona que yo nominaría sería a Lobos Rider Art,
que es un fanático de Kamen Rider absoluto, y también es de Chile, entonces nos comunicamos bastante. Y, y yo diría que esas tres personas serían mis nominaciones. Bien, bien. Entonces ya tenemos las nominaciones y ahora sí, la parte final, finalísima. ¿Algún mensaje final que quieras dar? Vaya, vaya, vaya. Que le den una oportunidad a Ben 10. O sea, hay mucha gente que no ha visto Ben 10 porque en la época que salió mucha gente tenía como un estigma de que era como una serie como infantil muchas veces, y también porque claramente era una serie bastante enfocada como en el tema de los juguetes, pero en realidad es una serie que puede tener tramas, personajes y temas que en verdad pueden llegar como a tocarte una fibra sensible. Entonces, para aquellos que no han visto Ben 10, yo siento que deberían darle una oportunidad, absolutamente. Eh, y que ojalá existan más series. Hemos llevado ya bastante tiempo sin tener una nueva serie de Ben 10 y yo en verdad espero con ansias el día en que se anuncie otra serie. Eso Dale. sería. Muchas gracias a ti por participar, a ¿Sí? ustedes por ver y muchas gracias. Esperemos de que Sí. se vengan muchas más entrevistas y bueno, Muchas gracias por la muchas invitación. gracias. Muchas- No, Un muchas gusto. gracias a ti por aceptar, digo. Así que, sin mucho más que decir, yo soy Sergix, nos vemos en la próxima. Ahí nos vidrios. Chau, chau.